voz del Yarder en 100 yardas. Bueno, pues aquí estamos. Buenas noches a todos. Chicos, los que estáis aquí conmigo de cara público, si queréis activar comentarios aquí arriba a la derecha, pues la gente que vaya entrando y vaya dejando. Como ya está Sergio García Bueno por ahí, saludos desde Bélgica, ¿vale? Un apasionado de los Panteras. Genial, te saludamos, Sergio, bienvenido. Y, por supuesto, a todos los que vayáis entrando, nos veáis en directo o nos veáis en diferido. Ya están ahí habituales como Sergi FM, Hola Yarders, Udat, este es uno de Nova Orleans, Guti76, que lo sé yo, es un Steeler, ¿vale? Es un Steeler al cual tengo un afecto grande, siempre está aquí. Tipias97, hola. Irán llegando, les saludamos, pero ante todo quiero pues saludar aquí a mis compis de hoy, y que el destino ha querido que nos una en esta reunión, nos una algo muy, muy íntimo y muy reciente. El destino lo ha querido así, no estaba ni mucho menos preparado. Yo tenía el placer de estar hablando aquí con Toño, concretamente para vosotros leeréis ahí Maynez NFL. Y bueno, de dónde podía ir o no el crack y bueno, las dudas estaban ahí, ¡pam! Justo en ese impasse nos cae al saco. Bueno, pues el destino lo quiso, ha sido caprichoso, pero yo sobre todo quiero saber y mucho de esta franquicia, que a mí francamente, y porque yo personalmente, a nivel muy personal, le tenía una gran estima y una gran querencia en Cam Newton. Igual traeremos cositas aquí, querré entender, querré saber por vuestra parte. Y era una franquicia que, bueno, pues tenía esa gran estima, ¿no? Identificado en él. Y otra persona que me gustaba mucho ahí por su espíritu y tal, como era Quickly, que ya también hablaremos un poquito, y le tenía estima hasta... Pero bueno, no sé, me da la sensación que se ha ido diluyendo. Y quiero saber a través de estos cracks, como son Pablo, Ignasi, Maynez, que es Toño, al revés, Toño, Ignasi, Pablo... Quiero escucharos y saber mucho de esta gran franquicia como es Carolina Panthers, ¿no? Entonces, como es habitual, cada semanita aquí, pues vamos a daros la voz para que os presentéis a este público que tenemos aquí, os acreditéis, como que podéis estar aquí hablando de Carolina. Aquí los Yarders tienen que ver que esa acreditación es pata negra. Como digo siempre, el único pata negra de momento soy yo aquí. Y no por temas de conocimiento de fútbol, ya son muy evidentes. Entonces, a partir de ahí, vosotros tenéis que acreditaros, compañeros, y mostrarles a ellos, pues bueno, vuestro conocimiento de esta franquicia. Y sobre todo también, que a mí me encanta saber cómo y por qué fue Carolina. Así que, adelante, chicos, el orden lo ponéis vosotros. Qué educado. Dale, Pablo. Venga, pues empiezo yo. Bueno, yo soy Pablo, llevo la cuenta de Panthers Spain en Twitter. Fui una de las personas que empezó el proyecto de Spanish Bowl. Entonces, hemos estado ahí desde el principio. Felicidades, campeón. Sí, es un proyecto. Sí, muchas gracias. Muy amable. Y el tema de los Panthers y por qué es porque yo soy maestro. Entonces, hace unos años me fui con un programa que es de profesores visitantes. Me fui de maestro a Charlotte, a Carolina del Norte. Entonces, muy fácil. Me enamoré del equipo. Al poco tiempo llegó Cam Newton. Entonces, me enamoré más del equipo. Y desde entonces, pues, es una relación de auténtica pasión. Y desde entonces... es mi equipo, o sea, es mucho más que cualquier otro equipo. Mi equipo son los Panthers. Está claro. Bueno, en este caso fue un viaje. Claro, no es un deporte que aquí en España tengamos un padre, un abuelo, un tío que nos pone esa vena, sino que, bueno, los que estamos aquí porque nos apasiona esto, pues algo nos tiene que llamar, ¿no? Y en tu caso, pues bueno, muy, muy lógico, un viaje y tal. ¿Pero ya eras seguidor de fútbol americano cuando fuiste ahí o lo conociste ahí el fútbol americano? La verdad es que lo conocía un poquito del deporte, pero no era seguidor. Pero ahí acabaste... Sí, me gustaba más cuando me fui allá a vivir, me gustaba más el baloncesto. Pero después de un poquito de tiempo cambió la cosa y ahora mismo el fútbol americano es mi deporte, mi pasión. Fantástico, Pablo. Muy bien, pues ya te hemos descubierto por dónde vienes. Venga, Ignasi, te designo
Casi. Perfecto. Bueno, yo soy Ignasi, Kaiser Panthers en Twitter. Actualmente estoy colaborando en Spanish Bowl, llevando el equipo de los Panthers. He tomado el relevo de Pablo, escribo artículos, las previas y demás. Bien. Y seguidor semanalmente estás generando contenido ahí, entonces. Exacto. Bien. Continuamente, lo que se puede. Bien. Lo que nos dejan y intentando no contar demasiadas tristezas tampoco. Bueno, no es el momento. Difícil ahora. No, joder, este deporte es que tiene tantas cosas que al final te va dando alegrías constantemente. Son momentos. Va picos. Y soy seguidor de los Panthers, seguramente como muchos, desde 2011, si no me equivoco, cuando se drafteó a Cam Newton. Vale. A mí la personalidad de Cam Newton y la forma de jugar me sedujo. Yo ya era seguidor de fútbol americano, pero estaba en ese punto por el que creo que la mayoría hemos pasado, que vemos partidos pero no nos decantamos por ninguno. Y al final, pues Cam Newton fue el que me hizo decantar por los Panthers. Muy bien. Y aquí estamos. Muy bien. Veo que hay mucho Camerón por aquí. Mucho Camerón. Bueno, digo, desde luego es de esas figuras que ejercía un lado u otro. Es no había un término medio en Cam. Había gente, bueno, por las redes yo leía y escuchaba barbaridades y por otro lado, pues gente, ¿sabes? Y creaba ese debate absolutamente, ¿vale? Radical. Muy bien, Ignasi. Pues, Toño, te toca. Vamos a ver. Bueno, pues yo, lo primero, Luis, muchas gracias por invitarnos a todos y a mí en concreto a estar aquí. Y bueno, pues presentarme rápidamente. Yo empecé a seguir la NFL con la Super Bowl, con la gente de la SER, que hacían la retransmisión y juntaban un poco deporte y cachondeo. Cuando que es algo que creo que nos gusta a todos. Copitas, ¿no? Aquellas copitas. Correcto. No, sí, animadas. Entonces, bueno, ahí fue como fui conociendo el deporte y yo soy médico y soy urólogo. Conseguí una estancia en la Universidad de Wake Forest en el año 2014 y que está en Carolina del Norte, está en Winston-Salem, está como una hora de Charlotte. Y nada, allí me fui en 2014 y justo aterrizo el día de Sherman, que hace la defensa del pase en aquella Super Bowl en la final de conferencia que luego le da el acceso a la Super Bowl en ese año 2014. Veo la final de la Super Bowl, me engancho al deporte y luego tengo la suerte que el año siguiente es el mejor año de Carolina de la historia, que lo hablaremos seguro en este programa, y ahí fue cuando me enganché. Aunque he de reconocer que a mí lo que me enganchó realmente a la NFL es la postemporada. Cuando conocí, cuando conocí el sistema de contratos, lo que podía hacer que fueran competitivos equipos que a lo mejor no habían sido 2 años antes. Esa igualdad que promueve la liga es lo que realmente me pareció diferente al resto de deportes y me sedujo completamente. Bueno, así que tenemos una mente analítica por aquí. Fíjate que no, por el porte de lo que me cuentas, por dónde has entrado tú, es una puerta que costaría entrar por la cultura deportiva, ¿no? Que estamos acostumbrados aquí en España. Hablemos por España, ¿no? El tipo de deporte que estamos acostumbrados quizás es totalmente, no va por ahí, ¿no? Pero veo que tu mente, así es. Bueno, pues te trajo todo ese tipo de actividad postemporada, que tiene su tela, tiene su tela. Tiene su tela. Y es rica, por eso digo que nos mantiene siempre vivos. Muy bien. Así es. ¿Colaborando con alguien a nivel o más a nivel personal estás tú a nivel comunicativo o tienes algún tipo de... Pues mira, hace 3 años me contactó Daovir, que es bastante conocido aquí en España, sobre todo por el mundo fantasy. Sí, mira, tengo aquí su libro. ¿Su libro? Yo con ellos, sí, señor. Con ellos me inicié en la fantasy el año pasado. Unas clases particulares que me hicieron y me inicié con ellos en la fantasy. No jugaba, nunca tenía tiempo y mira, llevo 2 temporadas por Daovir. Sí. No, el tío es muy bueno. Bueno, pues me contactó y hay una frase muy, muy famosa en la NFL en España que dice: un equipo, un podcast, ¿no? Todos los equipos tienen su podcast propio y demás. Bueno, pues Daovir me contacta hace 3 años y me dice: hay 4 equipos en España que no tienen podcast propio.
y he pensado crear un podcast de esos 4 equipos, el podcast de los equipos sin podcast. Y ahí nos juntamos Santi Domel de Atlanta, que lo tuviste la semana pasada, Oso Pinoso de Colts, McFeanor de Bears y yo. Y entonces llevamos 3 años haciendo un podcast semanal durante la temporada y cada 15, 20 días en la postemporada, analizando en este caso yo a los Panthers. Entonces, bueno, pues llevo 3 temporadas un poquito más activo en ese sentido y aprendiendo, porque este deporte, como tú dices, tiene tantas cosas, tanto en el juego como en la postemporada, que yo creo que nunca se llega a aprender del todo, ¿no? Es muy apasionante. Y cuando te crees que has aprendido, viene algo que te lo cambia, que te cambia el paso. Así es. Oye, pues muy bien. Estuvieron recientemente aquí, sí, como dijiste la semana pasada, Atlanta, y también estuvo David, pues ahora no sé si un par o 3 de semanas también estuvieron recientemente y nos hablaron de este proyecto que acabas de nombrar. En vuestros perfiles personales que ponéis aquí, esos arrobas, Panthers Spain, como Pablo, Ignasi con Kaiser-Panthers y tú, Mainet, el arroba, imagino que no así es, arroba. Si ponéis el arroba ahí, podéis encontrar pues todo lo que os acaban de contar aquí. Bien, también hablaba un poco antes con ellos en la cámara y me comentan que también hay como una especie de, tenéis, ¿no? Un chat, donde la gente puede, si le apetece, entrar y también hablar de Carolina. Ese link, si lo podéis compartir en alguna de las comunidades, decirnos o dónde la gente lo podría encontrar para entrar ahí y unirse. ¿Dónde lo tenéis? Tenemos eso es en Telegram, ¿no? En Telegram, exacto. También al margen de yo creo que pueden contactar con Pablo a través de Twitter y Pablo les facilitará el link. Panthers Spain, ¿vale, chicos? ¿Vale? Quien quiera entrar en este Telegram de Panthers Spain para tener pues esos debates que cada comunidad pues tenemos, al margen de lo genérico que consumimos, pues tenemos también nuestras comunidades ahí en las redes. Quien quiera, pues Panthers Spain, contactar con ellos o si tiras un tweet con el link allí en el tema, que la gente pues pueda acceder fácilmente. Muy bien, ¿alguna cosita más de informarles a la gente dónde os pueden ver semanalmente, en horarios que queráis decir, chicos, concretamente? ¿Está todo dicho en ese aspecto? ¿Vale? Aprovechar un poco que hay que dar bombo siempre a todo esto y a mí me gusta que todo esto vaya haciendo chup chup por cuantos más focos prendamos de fuego, mejor irá todo y iremos creciendo todos. En eso es una obsesión desde que empezamos tengo y todos sumamos aquí en FL, vamos, clarísimamente. Así que darle el máximo bombo a todo y aumentar contenidos, cosas y tal. Bien, visto ya y acreditados, Yarders, están acreditados, ¿no, chicos? ¿Vale? Aquí veo a Javier Sepúlveda, grande Javier, creo que Pablo probablemente lo conozcas, también colabora mucho con Spanish Ball, me constas. Y sexto touchdown. Muy activo y sexto touchdown también, muy activo en la comunidad. Josué Velázquez, Labrator, Tarry 10, Gerardo Bayer, David Callejo. Hombre, David Callejo, qué grande un crack. Este es un crack, este es un señor de la red. De aquellas personas que yo digo, en la red hay señores, todos, a ver, entendedme, Esto es un señor de la red, me gusta. Sí, y un gran seguidor Panther, además. Y aparte, sí, sé que tiene ese colmillo ahí con los Panthers. Y, por cierto, Toño, los otros han declarado fervientes seguidores de Cam. Tú no has dicho nada al respecto. No sé si te lo guardas o... Porque siempre en todas las comunidades tenemos los sí y los no. No pasa nada. O sea, aquí hay que comentarlo. Yo, como... Al no decirlo, digo, no lo he oído por ahí. No, a ver, a mí sí me gusta Cam Newton. Lo que pasa es que todo lo que rodea a Cam Newton no es lo que más me gusta en un jugador, la verdad. Pero bueno, fuera de serie, está claro. Perfecto. O sea, nivel deportivo no tiene discusión, es toda esa aureola que, bueno, muchos dicen que puede ser una de sus problemas, ¿no? A la hora de perderse, ¿no? También el Serpi, hombre, ¿quién no conoce a Serpico Yeideta en la red? Yo creo que muchas personas dejan de seguirnos al resto
y le siguen a él porque ya con él lo tienen todo. Estoy convencido que no me sigue más gente porque dicen, ¿para qué te voy a seguir a ti si ya tengo a Sergi que me lo da todo mamado cada día, ¿no? Un grande ahí. Bueno, chicos, venga, vamos a entrar. Hombre, Humberto, también, tengo un aprecio grande, es de Rams, siempre está ahí también con mucha actividad, cómo no. No te pongas colorado, David, vuelvo a decir, un señor de la red. Vamos ahí, venga, vamos. ¿Quién me cuenta la historia? Que sabéis que cada semana nos gusta que nos traigáis una historia de la franquicia, que esto a la gente le encanta. Luego me envían muchos mensajes con las anécdotas que hemos oído de las franquicias y creo que te han escogido a ti, Toño, si no me equivoco. Sí, bueno, pues a ver, es una historia que yo creo que hemos comentado todos en los diferentes foros de Carolina. Hay que tener en cuenta que Carolina es un equipo muy joven. Nosotros somos un equipo que llevamos jugando desde el 95 en la liga. No nos podemos comparar con equipos con una tradición tipo Bears, Green Bay, que tienen 17.000 historias, ¿no? Pero nosotros tenemos una historia muy emotiva y muy bonita, además, y ligada a la medicina, en este caso, además, que a mí me toca un poquito más la fibra, y es sobre Sam Mills. Sam Mills es el linebacker mítico que jugó con nosotros las 3 primeras temporadas del equipo. De hecho, es el único jugador que juega todos los partidos de esas 3 primeras temporadas del equipo. Y además, una intercepción suya para touchdown fue la que fue la partícipe de la primera victoria de la franquicia contra Jets. Entonces, bueno, pues es un jugador, como veis, bastante emblemático dentro de la franquicia, aunque solo jugara 3 años. Antes era de Saints. Bueno, pues partidos, o sea, no sufrió lesiones ni nada, no recuerdo yo ahora. Jugó todas las 3 temporadas que estuvo en el equipo. Las 3 primeras temporadas, vamos, las que jugó él. Sí. Y bueno, pues es un jugador que una vez retirado entró en el staff técnico del equipo, fue entrenador en varios puestos defensivos, algo menores, hasta que yo llegó a ser entrenador de linebackers en el 99, si no estoy equivocado, no me falla en la memoria. Y en el año 2003-2004 le diagnostican de un cáncer no tratable, salvo con quimioterapia, pero no era resecable, no podía curarse. Y durante toda la temporada que recibe la quimioterapia, con todos los efectos secundarios que eso tiene, sobre todo hace 20 años, que no las que tenemos ahora, no se perdió ningún partido del equipo. Y antes del partido de Dallas Cowboys, que fue un partido que no éramos favoritos para nada, en el vestuario donde están pues Jack Delhomme, Steve Smith, Muhammad, todos jugadores clásicos de la primera Super Bowl que llega a Carolina. En un momento coge la voz cantante en el vestuario y les cuenta, bueno, que cuando a él le diagnostican de ese cáncer, cuando él se lleva esa fatal noticia y le dicen que no tiene muchas alternativas, que la alternativa que tiene es la quimio con todos los efectos secundarios y demás, que él podía arrojar la toalla o ser un luchador y seguir golpeando a la enfermedad como golpeó en el campo, ¿no? Y que al fin y al cabo ellos no dejan de ser luchadores como él y que no tienen que dejar de golpear en el campo hasta conseguir la victoria, como así fue. Entonces ese golpeo en el campo, ese keep pounding, que es la frase que se nos conoce sobre todo ahora se usa mucho el hashtag para animar al equipo y demás, se cogió como eslogan del equipo. De hecho, en el año 2012 la firma deportiva que viste al equipo ya lo serigrafía en nuestras camisetas y salen todas nuestra camiseta. Pues no sabía y el equipo lo tenemos en las camisetas. Y además, antes de los partidos, sale un bombo gigante que viene serigrafiado también con el keep pounding. Y antes de que salgan los equipos se golpea con un mazo enorme y bueno, pues se invita a muchas personalidades, a agentes importantes de fútbol americano y de fuera del deporte, y se golpea ese keep pounding como señal de inicio de la lucha del partido, de cada partido antes de que salgan los equipos. Y bueno, la verdad que es bastante entrañable ese nacimiento del eslogan del equipo. Pues, joder, tío. Mira, no sé, no es apreciable, ¿no? No, de verdad. Es bonito, la verdad. No es apreciable, pero cuando te salen esos pelillos ahí de como decía uno de mis entrenadores de mi equipo, gallina de piel. Gallina de piel. No toca, pero decía gallina de piel.
y absolutamente, tío. Así que, caray, tú, pues oye, mira, he conocido una historia nueva de este equipo. No sabía, no tenía ni idea. Mira, me encanta que me descubráis estas cositas y más con esa afiliación, ¿no? Te dice mucho, ¿no? De una franquicia, ¿no? Pero también coger ¿no? Porque, bueno, un equipo de fútbol americano, una franquicia de fútbol americano, por más joven que sea, pues tiene una magnitud comunicativa, de impacto, de tal, que pueden venirle mil historias, ¿no? Pero que la coja de una historia humana, y la ensalce al máximo nivel, casi como cara de la franquicia, dice mucho de la franquicia, ¿no? Así que fantástico, chicos. Gracias por la franquicia, gracias por la historia. Y vamos a meternos en faena. Y aquí con vosotros he pensado de hacer un retrospectivo. Siempre las franquicias que nos han venido aquí hemos hecho un retrospectivo, pero mirándolo a la temporada anterior, ¿vale? Mirándolo a la temporada anterior. Como has dicho, quizás, pues, bueno, por lo que sea, mirando la temporada anterior y ya metiéndonos ahora. Pero yo creo que vuestra franquicia, ¿vale?, merece hacer un retrospectivo, ¿vale?, ir más atrás. Y casi os diría que a ese equipo que llega a la Super Bowl. Yo creo que ahí hay como una especie de subidón de equipo que lleva a esa Super Bowl 50, y a partir de ahí, pues es como si el equipo se hubiera diluido y ya no tuviera una relevancia cuando apuntaba a algo muy importante, ¿no? Entonces, para entender muchas cosas, creo que estáis aquí un poquito, ¿no?, para adentrarnos más en esta franquicia y poder entender muchas cosas como de un equipo que parecía o apuntaba a darnos, o a daros, básicamente a vosotros, varios años, ¿no? Esto que hablábamos, la mítica ventana, ¿no?, de Super Bowl. A daros varios añitos de pelea, de lucha. Se ha diluido. Entonces, yo quisiera entender más eso, y si no os importa, pues vamos un poquito ahí, ¿vale? Para entender un poquito, bajo vuestro punto de vista, bajo el sentir de la gente de la comunidad, cómo lo habéis visto esto, a qué lo atribuís, ¿vale? Contadme entre todos, cada uno su punto de vista, a qué lo atribuís, qué creéis que ha sido head coach, la extravagancia de Toño de aquí el amigo, Ron Rivera, que también coño, tío, tú ahí, el head coach del año, tal. ¿Qué ha pasado con todo ello? Venga, quiero saber. Bueno, pues sí, el año de la Super Bowl en 2015 es el mejor año que ha tenido la franquicia en la NFL, con bastante diferencia. Fue un año que lo recordamos mucho por la temporada espectacular que tuvo Cam Newton, ¿no? Y como, pues, básicamente se echó el ataque del equipo a la espalda, porque tenía un grupo de receptores, pues, en general bastante pobre. El mejor receptor que tenía se lesionó antes de que empezara la temporada, que era Kelvin Benjamin, y luego, bueno, tenía buena conexión con Greg Olsen, que es el mejor tight end que hemos tenido, un gran jugador, pero más allá de eso no tenía muchas cosas que le ayudaran, y él, pues, se echó el equipo a la espalda y movió el ataque muy bien. Pero para mí la clave de ese equipo era la defensa. En la defensa teníamos una línea defensiva muy, muy, muy potente, y luego teníamos detrás al grupo de linebackers con Luke Kuechly, para mí seguramente el mejor jugador que ha tenido la franquicia en toda la historia, con Thomas Davis. Teníamos un equipo muy completo y bueno, una secundaria que ese año jugó muy bien con Josh Norman, que fue el año que explotó, que luego no ha tenido tan buena resto de su carrera como aquel año. Y bueno, lo que pasa es que por circunstancias, pues... Pero una pregunta, ¿en qué situación estaba aquí? Vale, la unidad fuerte era la defensa, ¿estamos de acuerdo? ¿Vale? Cam Newton, como si dices, el equipo a la espalda, ¿vale? Y tú supones que, bueno, aquella temporada... Pero yo, claro, para saber o entender, tengo que hablar con propiedad, o me contéis con propiedad. ¿En qué situación estaba aquella defensa? ¿Eran ya, había mucho agente libre, eran tíos de draft que salían jóvenes, ¿no? Que era una defensa que podía tener una continuidad, para entender cómo luego, no sé, eso se
se diluye, sí, ¿no? Sí, no recuerdo si lo recordáis. Sí. Por entender. Sí, bueno, pues teníamos, pues por ejemplo, teníamos como linebackers teníamos a Thomas Davis, que ya tenía una edad, y a Luke Kuechly. El problema que tuvo Luke Kuechly fue el tema de las conmociones cerebrales, que básicamente acabaron con su carrera. Se retiró muy joven. Para mí hizo bien, porque era su vida lo que se estaba jugando. Entonces, hay una imagen en un partido, en un Monday Night Football, creo que fue, que salía como totalmente descentrado. Fue horrible y el haber perdido a Luke Kuechly para mí fue lo que hizo que se viniera un poquito todo abajo. Luego teníamos una serie de jugadores, pues sí, agentes libres que firmábamos por 1 año, por 2 años. La línea defensiva perdimos jugadores, la verdad, en todos los puestos. Pero para mí, una vez que esos linebackers no estaban al mismo nivel, el resto de la defensa ya no terminó de responder. Y luego, pues, lo que pasó también con Cam Newton es que tuvo problemas de lesiones tanto en el hombro como en la pierna, y una vez que llegó el golpe tan duro, empezamos un par de años después, en 2017, empezamos muy bien, pero una vez que llegamos a la semana 8, que le dio el golpe a aquel TJ Watt, un golpe muy, muy fuerte cuando le estaba pasando, desde ahí Cam Newton ya no ha vuelto a ser el jugador que era antes. Ha tenido algún destello, pero ya no ha vuelto a ser lo que era. Y entonces, para mí también otra de las claves que yo diría fue que después de la temporada de la Super Bowl perdimos a Sean McDermott, al entrenador de los Buffalo Bills, que viéndolo después parece que tenía más influencia de la que veíamos en el momento. O sea, en el momento sabíamos que era un entrenador defensivo muy bueno, ¿no? Pero claro, también le dábamos mucha importancia a Rivera, que era un entrenador que se llevaba muy bien con los jugadores, tenía otras cosas. Pero una vez que se fue McDermott, para mí a Rivera en los Panthers se le vieron las costuras y ahí se terminó esa gran defensa que teníamos. Para mí esa fue una de las claves. Sumarme, Toño, Ignasi, sumarme más cositas que creáis, vale. Voy entendiendo más, porque acabar. Es que también pienso que esa temporada fue dura para los seguidores, porque llegar con un 15-1, la derrota fue una derrota tonta en la penúltima semana contra Atlanta. Llegamos a la final y lo que todo el mundo recuerda son los fumbles de Cam, los famosos fumbles. El fumble es en que parece que no va a por la bola y se le echa igual la culpa de eso, y no se recuerda otras cosas que también pasaron, como que dejamos a Peyton Manning con 140 yardas en una final de Super Bowl. Sí, pero patapado Manning en aquella... Fue un partido defensivo, Von Miller nos asfaltó y bueno, a partir de ahí pues empezó el declive, jugadores que se fueron, y una cosa que desde entonces no hemos vuelto a ver, que tal vez ahora parece que poco a poco estamos construyéndolo, es una línea ofensiva. A Cam el problema que siempre tuvo es que no tuvo una línea ofensiva que le protegiera. Las lesiones no vienen solo porque él sea un quarterback móvil y corra, sino porque era muy difícil que tuviera tiempo para pasar. Entonces yo pienso que un motivo bastante importante del declive es una falta de línea ofensiva. Bien. Y más allá de eso, bueno, lo que comentaba Pablo de... Pero esto te lo cubría Cam Newton, ¿no? Te lo cubría con esa movilidad que hablamos, te lo podía cubrir, pero claro, eso tiene una... No es perpetuo, está claro. Exacto. Así es. Y también una cosa que igual Sean McDermott podía ser que influyera, Ron Rivera en su última etapa en Carolina era incapaz de tomar decisiones en momentos clave. No se jugaba un cuarto down, vulgarmente dicho, era un cagón. No se atrevía a nada, jugaba demasiado conservador. Y al final yo creo que eso le acabó costando el sitio. Ya. Bueno, hablamos de hace unos añitos, todavía la NFL no había tomado estos parámetros que vemos ahora jugando estos cuartos, tantos cuartos y unos, cuartos y dos. Bueno, aún todavía era algo conservadora, ¿no? En aquella época, pero bueno, quizás ya le pedíamos un poco más, ¿no? Toño. Bueno, de hecho es que los dos equipos que llegan a esa Super Bowl son dos equipos de defensas, potentes. O sea, en aquella época la NFL, las defensas ganaban campeonatos. Ahora las defensas te ganan partidos, pero los campeonatos te lo ganan los ataques. Tú ahora ves unos partidos Bills, Kansas City,
que son duelo de pistoleros y eso antes no se veía tanto, ¿no? Y luego el por qué se ha venido abajo, pues es que si miras retrospectivamente, a mí la plantilla de la primera Super Bowl me parecía más completa. Tú tenías a 2 receptores muy buenos, con Muhammad y Steve Smith, Delhomme era también un quarterback potente, tenías jugadores en defensa, en esa época, Peppers, Gross, Jordan Gross, son jugadores que si tú ahora haces un top 5 de los jugadores de esta franquicia, 3 seguros son de esa primera Super Bowl y a lo mejor 2, Cam Newton o Quickly. Bueno, Thomas Davis a lo mejor también, que es un gran jugador, están ahí, ¿no? Entonces yo creo que quizá era más completa que aquella plantilla. Lo que pasa es que en aquel año 15-1 es que es una temporada casi perfecta. Lo ha dicho Kaiser, que perdemos un partido con Atlanta que en el primer partido les habíamos ganado 38-0 en su casa. O sea que realmente era un partido que no se esperaba perder. Pero bueno, pues es eso, es una plantilla a lo mejor no tan completa, pero que sí que consiguió, basándose en la defensa, ganar muchos partidos y que efectivamente al irse McDermott y que Quickly haya tenido una carrera tan cortita, pues sí que se echa mucho de pues, una pena, pero bueno, el deporte es así. No, es así. Y mira, y como nos apunta David, que está leyendo ahora, no sé si lo habéis leído, y que tiene toda la razón, es que dice, y a mí me pasó igual, no he visto a nada tan dominante como Cam Newton en 2010 en Auburn y en 2015 en Panthers. Increíble que el mejor wide receiver fuera Benjamin, dice Telita. Él lo hacía bueno, ¿no? Y creéis todos, ¿no? Que las lesiones acabaron con su carrera. O sea, yo creo que coincidí, yo por lo menos diría que con Cam Newton, porque el talento, o sea, claro, porque desgraciadamente luego en New England y en otros sitios donde ha ido, le hemos visto deambulando. A mí me daba hasta un poco en algunos momentos, ¿no? Un poco de penas. Sí, un poco de pena, sí. No quería decirlo porque, claro, cuando admiras tanto a alguien pero... que te daba pena, me pasó con Manning también, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empezamos en 100 yardas, macho, yo metía unas zurras a Manning aquella temporada que era así, retírate porque estaba hecho polvo y te daba pena verlo jugar. Con Cam me llegó a pasar casi lo mismo un poco, ¿no? Sí, el año pasado vuelve Cam Newton, lo traen como el revulsivo, un partido con Cardinals que mete un touchdown gritando he vuelto, tal. Sí. Realmente era muy emotivo, pero es un jugador que pues eso, ya no se sostiene una temporada larga con una carga de partidos, el físico, desgraciadamente, pues no le da. Y es un jugador que basaba gran cantidad tenía mucho talento, evidentemente, pero mucho lo basaba en su físico también. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Bueno, oye, pues yo creo que con lo que me habéis aportado nos deja muy claro, ¿no? Un poquito por qué, ¿no? Ese equipo que, caray, tú apuntaba a tener una dominancia tal como la que mostró aquella temporada, que era alucinante, flipante para todo el amante de la NFL, pues alucinamos con aquella temporada y creo que mucha gente aquella pues le dio guiñito a vuestro equipo pues por aquella magnífica temporada, sin duda alguna. Cómo se ha ido diluyendo, ¿no? Y por poner ya otro punto, que ahí también quiero entender por qué, porque a mí, la temporada pasada no, la anterior, si no recuerdo mal, ya me corregiréis, no sé si era la primera temporada de vuestro ex head coach que acabáis de echar. Sí, sí. O sea, sinceramente yo tengo que decir que a mí ese equipo me encantó. Hablo ofensivamente, ahora tampoco tengo tanto. Yo tengo que, como somos tan generalistas ni en yardas, a veces intentar estar al día de 32 franquicias es muy difícil y pierdes a veces foco. Normal. ¿No? A mí me ponéis y me ayudáis mucho, ¿no? Porque sois vosotros los que seguís a esas franquicias y me decís. Pero yo, aquella temporada, ese ataque, le vi con una versatilidad, haciéndome ver salir a wide receivers del backfield, haciendo jugadas de... O sea, me encantó, sinceramente os lo tengo que decir, ¿no? Y apuntaba a mucho. Para mí apuntaba a mucho. Era un equipo que apetecía ver de nuevo esa en Carolina. Vale, para mí es otro punto de inflexión ahí, ¿vale? Desde la Super Bowl se diluye, pero ahí parece que vuelve a haber una ilusión o cambiar, o decirme que no, ahora me lo argumentáis. ¿Y qué pasa? ¿O fue mi percepción o era así, no era así?
Sí, bueno, llegó... Te iba a decir, digo, que te diga, Pablo, que le has nombrado a su alter ego, a Matt Rule. Que le da unos tascas que no veas. todos de quién hablábamos. A Matt Rule, ¿sí? No puedo con Matt Rule, no puedo. Bueno, ese año sí, el ataque... Estaba bien, ¿no? Sí, trajimos un coordinador de ataque muy joven, Joe Brady, que ahora está trabajando en los Bills, y venía de haber tenido rompiendo ordenadores, ¿no? Creo. Sí, y eso es. Y venía de tener una temporada muy buena en college, tuvo un año espectacular y lo trajeron a los Panthers y era un entrenador muy creativo, ¿no? Era había muchísimo movimiento pre-snap, lo que has comentado tú, era como... y el equipo empezó bien esa temporada, tuvo algunos partidos que no jugó mal. ¿Cuál fue el problema de ese equipo? La verdad es que parecemos un poco llorones con todo esto, pero llegó la lesión de McCaffrey y ahí se terminó el ataque del equipo. Sin Christian McCaffrey, ese equipo no funcionó nada porque era el 80% de nuestro ataque. Entonces, una vez que estábamos sin McCaffrey, ya ahí el equipo se vino abajo. No teníamos una buena línea de ataque. Teddy Bridgewater, que viendo lo que hemos tenido después, no lo estaba haciendo tan mal, pero lo que le pasaba es que al final de los partidos se le encogía un poquito el brazo o no tomaba la decisión más... No era nada agresivo. Entonces, a los seguidores nos terminó por cansar mucho lo que pasaba con él, que estábamos siempre jugábamos bien en general y al final del partido siempre... igual que he dicho antes, Kaiser, era como muy cagón, como que no era nada agresivo. Entonces, lo que pasa es que luego en realidad es el mejor quarterback que hemos tenido estos últimos 3 años, porque lo que ha venido después no lo ha mejorado nada. Entonces, pero sí, tuvimos un inicio bastante ilusionante. Sí, eso es, así fue. ¿Qué opináis vosotros, chicos? Ignacio y Toño. Bueno, yo estoy de acuerdo en que el inicio fue ilusionante también porque al final Jerry Richardson lo obligaron a deshacerse del equipo. Entra David Tepper, el dueño más rico de la NFL, un gurú de las finanzas, montó su primer proyecto. Desgraciadamente, para los seguidores de Cam, lo echaron por la puerta de atrás, no como merecía. Era legítimo que saliera, pero no tendría que haber salido como salió. Y empieza un nuevo proyecto y además empieza bien. Los primeros partidos ilusionan, se está jugando bien y de repente hundimiento total y de ahí no nos hemos recuperado aún. Se habla de... A ver, Toño, si por ahí te tiro esta. Se habla de que, bueno, el alter ego aquí de Pablo, ¿no? Había un enfrentamiento, creo que era con su OC, ¿no? Con su offensive coordinator, que al final, ¿no? Creo que acaba... Y que parece ser que parece ser que él era el artífice, ¿no? O podía ser gran parte el artífice de esto. Y ¿creéis que por ahí pudo estar el error de seguir Rule, echar al... No sé, cuéntanos, Toño, ¿cómo viste tú esa...? A ver, yo soy más benevolente con Rule, porque es cierto que si tú ves un poco su trayectoria en college, él empieza los primeros años nefastos y luego los segundos y terceros años es cuando hace que los equipos evolucionen, o así lo había hecho en la universidad. Pero yo creo que fundamentalmente, y lo hicisteis muy bien en 100 yardas, Iker y Javi hicieron unos programas donde hablaron del cambio de la NFL, ¿no? El cambio que se está viviendo en la NFL, que eran súper interesantes. Correcto. Y realmente, y lo hemos comentado antes, ahora es una NFL de quarterbacks, una NFL de pase. De hecho, los running backs cada vez van valiendo menos y es una NFL de... Bueno, este año se han reivindicado los running backs, ¿eh? Yo en nombre de running backs tengo que hablar, este año se han reivindicado, ¿eh? Pero sí. Pero bueno, tú ves los contratos de quarterback, contratos de los wide receiver y no son los contratos que reciben los running backs, ¿no? Y entonces, el problema que desde que Cam Newton se ve que evidentemente su carrera va en declive, no hemos acertado en esa posición. Entonces, es cierto que tú puedes montar muchas cosas, pero tú hablas de quarterback franquicias, no hablas de running back franquicias muchas veces, ¿no? Perdón, sistemas. Tú hables de un quarterback sistema porque el sistema lo haces alrededor de él. Y hacer un sistema alrededor de otro jugador, pues no parece que esté dando resultado. Y ha pasado eso, lo decía Pablo muy bien. Teddy Bridgewater, que era un jugador al que le hemos dado palos en Telegram, en todos los medios, porque no transmitía, al final ha sido un valor mucho más seguro que los que han venido después. Porque otra cosa que me llama... Teddy apuntaba mucho y fuerte en Vikings, tuvo la lesión, desgraciadamente cayó
Pero después, donde ha ido, New Orleans, Miami, quiero decirte, no ha sido... Decente. Exacto, no era el quarterback que ibas a apalancar el futuro de la franquicia, pero te hacía un trabajo, ¿no? Aseado. Exacto. Eso es. Pero no hay que olvidar una cosa, que Matt Rule en su primer año es el primer año en la historia que en el draft coge todos jugadores de defensa. Que de hecho, lo que nosotros ahora tenemos, el bloque más o menos fuerte, es la defensa, que mucho viene de aquel primer draft que coge a 7 jugadores defensivos, de Rick Brown, que ahora es uno de los jugadores que más en forma está en el equipo, Jeremy Chin, que ahora cuando vuelva a la lesión ha sido un jugador bastante potente en nivel de secundaria, y Yetur Gross-Matos, que también es titular ahora. Entonces, aunque sí que se está poniendo mucho el foco en Joe Brady porque era bastante espectacular y demás, él inicia su temporada y se inicia su historia con nosotros con la defensa. Y actualmente es nuestra parte fuerte, viene de esa lección de draft, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos ese legado yo creo que ha quedado y es donde nos tenemos que basar. Ahora nos meteremos en esa parte para también entender vosotros, ¿vale? O bueno, no, transmitirnos vosotros con vuestro sentir, ese día a día que lleváis de ir viendo todo lo que ha ocurrido. Quería poner en perspectiva al equipo, ¿no? Ese equipo que parecía, esa chispita que nos pareció atisbar hace un par de años, que entre, bueno, temas de Rule, McCaffrey, clave ahí, creo que era pieza angular en toda esta historia, vuelve a truncar ese halo de luz, ¿no? Ese halo de luz, vale. Nos encontramos en ello, ¿vale? En esa situación. Y ya estamos, vamos a ponernos en el año pasado, vemos la situación del año pasado, vemos a Cristian otra vez no nos puede ayudar, ¿vale? No nos puede ayudar, sigue como está. Y os vienen las épocas de draft y agencia libre, ¿vale? ¿Vosotros qué pediríais? ¿Qué hubierais pedido? Poneros en situación... No vale ahora todo lo pasado, ¿vale? Ahora creo que ya Toño nos ha apuntado, creo que la unidad fuerte ahora o lo que estamos viendo y que, oye, parece que se hayan liberado estos 2 últimos partidos. Pero bueno, ahora entraremos ya de futuro. Pero en aquella época... ¿Qué le pedíais? ¿Cuál era vuestra carta a los Reyes en aquel momento en el que, el año pasado, ¿vale? Agencia libre, tal, o qué, y también contarme qué sentido le habéis visto a este draft. Casi lo ha desvelado un poquito al Toño, pero quiero entender o saber en aquellos momentos vosotros qué hubierais hecho, si os pareció bien esa agencia libre, ese draft que habéis hecho, y qué sentido creéis que tenía. A ver, empecemos por un problema que hubo antes de este último, hablamos de este último draft. Un problema que hubo es que Matt Rule, yo también soy del club de Pablo, tenía que estar fuera antes del draft, porque antes del draft estaba muy claro que a la que se torciera un poco se lo iban a cargar. Entonces, entrar a una temporada con un entrenador que está claramente cuestionado, me he hartado de decirlo por todas partes, si alguien me ha leído o escuchado ya habrá escuchado lo que voy a decir. Es un entrenador que era incapaz de asumir ninguna culpa. Primero la culpa fue de Joe Brady, luego fue de Sam Darnold, luego fue de Cam Newton, luego que PJ Walker no era un quarterback bueno porque venía de la XFL. Siempre tenía alguna excusa. Y al final pedía un proyecto de 7 años y yo no estoy de acuerdo en sus perspectivas y cómo lo estaba gestionando. Entonces, partiendo de aquí, que lo que yo hubiese pedido hubiese sido un cambio de entrenador antes del draft, pienso que este último draft y agencia libre han sido muy buenos. De hecho, actualmente hay cierta polémica con Scott Fitterer. Hay mucho aficionado Panther, sobre todo en Estados Unidos, que le quieren fuera del equipo, pero yo pienso que está haciendo un buen trabajo. Al final, el primer pick tenemos suerte y conseguimos coger un offensive tackle que parecía que no nos iba a llegar y era una cosa que llevábamos necesitando hace años. Hemos cogido a Kwonu, que creo que es un jugador en progreso, pero que apunta maneras y está jugando bien. Hace un trade con Patriots inesperado, no teníamos ningún pick el segundo día cogemos a Matt Corral, que era un quarterback para ir desarrollando, pero que tenemos la desgracia que tiene un Lisfranc antes de empezar la temporada y queda fuera toda la temporada. Pero bueno, era un quarterback que supuestamente se iba a ir trabajando desde atrás.
Y luego cogemos más defensa, que creo que no está nada mal. Bien. Creo que el trabajo de draft y agencia libre en general fue bastante bueno. Tú lo apruebas sin trabajo. Sí. El resto, contadme que estáis en la misma línea. Sí, en general este año se ha trabajado en la agencia libre, se han traído jugadores, dos jugadores sobre todo de la línea de ataque que están siendo titulares, que han mejorado mucho lo que se hizo el año pasado en agencia libre. El año pasado en agencia libre se trajeron a jugadores, el primer día la primera agencia libre se firmaron 2 jugadores de línea de ataque que no eran buenos, se sabía que no eran buenos y no lo hicieron bien. Entonces, este año sí que se ha subsanado ese error y estamos teniendo una línea de ataque en general bastante bien, bastante mejor de lo que se esperaba. Yo, del tema Rule, la esperanza que tenía es que el verano pasado se trajo un coordinador de ataque nuevo, McAdoo, que tenía experiencia como entrenador en la NFL. Se trajo a Steve Wilkes para entrenar a la secundaria, que es un entrenador que ha sido entrenador jefe de la NFL y ha estado en el pasado en los Panthers. Se trajo a un entrenador de línea de ataque con bastante experiencia. Creía que con esa ayuda de gente, de gente que pudiera ayudarle a Rule, creía que con eso sí que podía ser que el equipo tirara un poquito para adelante, porque yo creo que el equipo tiene ciertas piezas, sobre todo defensivas, pero bueno, también en ataque tenemos ciertas piezas que sí, pero está claro que no. Matt Rule y el coordinador ofensivo, como tú has comentado antes, hay rumores de que no se podían ver. Había rumorología, os digo, desde fuera. Sí, y desde luego, desde la salida de Rule, el equipo en ataque ha empezado a funcionar de otra manera bastante mejor. Entonces, está claro que algo tenía que estar haciendo Rule ahí para parar, porque ahora mismo tenemos a un quarterback como PJ Walker, que es un tío que no es un jugador ni para ser titular ni casi para ser suplente, y está moviendo el ataque, entonces, y sin McCaffrey. O sea que algo debía haber ahí antes con el señor Rule que no estaba dejando que el equipo jugara bien. Y bueno, yo creo que eso sí me gusta lo que se hace en agencia libre. Me gusta, por ejemplo, el entrenador de la línea de ataque me parece que es excelente y debería quedarse. Tenemos ahora de entrenador a Steve Wilkes, que es un jugador, o sea, un entrenador que ha tenido experiencia ya anteriormente como entrenador jefe en Arizona, que lo tuvieron un año y luego lo echaron para traer a Kingsbury. Y ahora mismo el equipo parece que está bastante metido con el entrenador, con el proyecto y con la idea que les está intentando transmitir. Entonces, de esa manera, yo sí que estoy ilusionado y creo que estoy viendo ahora los partidos con un poquito más de ilusión, que lo que veía hace 3 semanas. Eso es importante, ¿vale? Eso es importante, pero ahí llegaremos también. Toño, ¿estás en la misma onda que...? Sí, al hilo que decía Pablo, es que hay cosas que no se entienden. Tú tienes ahora a Dante Foreman, que es un tío que te está haciendo más de 100 yardas por partido, un montón de tasas, y antes de que se vaya Rule, solo jugó 7 snaps en los primeros partidos. O sea, es un desequilibrio tremendo. Pero él pedía carrera. Él creo... Una de las cosas, o al menos si no recuerdo mal, hoy es tantas... Sí. Hoy es tantas declaraciones, pero si no me equivoco, él era como que le exigía o le pedía más juego de carrera y hombre, cuando se vaya, él tenía a Christian McCaffrey, que es un playmaker, tenía a Chua Hubbard, que la había cogido porque se había dicho su mujer en el draft, que había jugado el primer año de rookie decentemente, y se trae a Donta Foreman en agencia libre. O sea, todo hacía indicar que el juego de carrera iba a tener mucho peso. Y luego, pues sí, hombre, Christian McCaffrey evidentemente era el 80% de las jugadas de ataque, pero volvía a caer en el mismo error, a sobreutilizar al mismo jugador, ¿no? Y forzado por su salida, la salida de Christian McCaffrey, se ve que dando un poquito más pues lo explica Pablo muy bien. O sea, un quarterback que no sería titular en ningún otro equipo, está moviendo el ataque pues eso, hablaba ahora de Terrace Marshall, que no se le ha dado bola en los primeros 5 partidos. Y bueno, ahora no es que está haciendo 100 yardas por partido, pero está haciendo pues algún big play, jugadas con rutas interesantes. Esta última semana, no, desde luego. Pero bueno, yo creo que además hay otros factores, ¿no? Creo que hay también entraremos una liberación ya mental, ¿no? Decir, bueno, chicos, tranquilos, exportaros al máximo. Y eso cuenta también, cuenta mucho la liberación mental y todo que hay, ¿no? Pero
Lleguemos a un momento clave de esta temporada, ¿vale? Vamos a llegar a un momento clave y quiero saber en los adentros vuestros, claro, yo mirando aquí esta pelotita, mirando desde fuera, pues ha sido exultante. Ha sido hace 2 semanas o 3, porque llegó hace 3 semanas que ocurrió, pues estamos en una nube, ¿no? Pero no he tenido la oportunidad de hablar con nadie así con Pablo, ahí con Toño, comentábamos que venía aquí y tal, pero saber el sentir del equipo con ese cambio. Vosotros, yo seguro estoy convencido que anímicamente, a nivel de corazón, puede doler, pero bueno, luego hay pues las mentes de la gente que estamos aquí en la NFL, que entendemos muchas veces los porqués, si son necesarios o no. Doler, estoy convencido que tuvo que doler, ya me lo decís ahora. ¿Pero entendisteis que era necesario para lo que teníais que hacer? Contarme qué sentisteis, qué sintió la comunidad. Yo creo que totalmente, ¿no? Tenemos un equipo que desgraciadamente no es un equipo ganador. Los running backs tienen un tiempo de juego efectivo mucho menor que otras posiciones, y los años que le quedan de jugador top a Christian McCaffrey, que puede ser 2, 3, no lo sabemos, pero bueno, si le respeta las lesiones, 2, 3, 4, van a ser años que a priori nosotros no vamos a ser competitivos. Y yo discutía mucho cuando se hablaba de un posible trade, de la posibilidad de una primera ronda, ¿no? Es un jugador que es total, que realmente es un fuera de serie, y yo sí pensaba que valía una primera ronda, ¿no? Y la gente me debatía diciendo que los running backs ahora mismo no valen una primera ronda. Bueno, pues quizás no hemos sacado una primera ronda, pero hemos sacado mucho más de lo que yo creo que comentarán mis compañeros, pero yo creo mucho más de lo que a lo mejor se podía pensar que podíamos conseguir, ¿no? Y de hecho, viendo también la oferta de Rams que llegó por él, era una oferta similar era la misma, solo que le faltaba creo que le faltaba una cuarta que no tenía por todo lo que el Fox That Picks que hizo, que le fue muy bien el año pasado, pero claro, nosotros igualamos esa oferta y pusimos una rondita más, y ahí nos lo pudimos. Sí, pero ellos daban a Cam Akers, por ejemplo, sí, como reemplazo, ofrecían un reemplazo, ¿no? Entonces, bueno, que quiero decirte que es posible que no se haya ofrecido, y efectivamente ha sido así, no ha habido una primera ronda, pero el peso de draft es incluso mejor que una primera ronda que te ofrezca un equipo, como hablábamos, Luis, por redes, un equipo potente que te dé una primera ronda, casi una segunda, porque es una primera ronda baja, ¿no? Entonces es cierto que, pues hombre, ahora es mucho menos divertido de ver a nuestro equipo, porque pues un jugador así es determinante, vale. O a priori podría parecerse que iba a pasar eso, pero inteligentemente para la franquicia es un movimiento interesante, yo creo. ¿Lo apoyáis, Pablo, Ignasi, también? Sí, a ver, lo emocional, entiendo que tocadillos un poco, pues normal, es lógico, joder. Un emblema. Obviamente hemos dejado marchar al que era nuestro jugador franquicia actualmente. Era la imagen de nuestro equipo y siempre da pena, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Toño. Era un jugador que tenía una ventana de juego en la que nosotros no íbamos a ser competitivos a priori, por lo que nos convenía deshacernos de él. Y lo que comenta en relación a, yo creo que es un win-win, es un win para San Francisco, porque bueno, ya se ha visto, mientras esté sano es un jugadorazo, y para Carolina era necesario también, al final, lo que comentaba antes de Fitterer y su trabajo en el draft, de conseguir buenos picks y así. Parte de su trabajo ha sido hacer trades. Con los trades con San Francisco, el año que viene volvemos a tener 7 picks, que no los teníamos, y además son de rondas altas. Tenemos, creo que es una primera, 2 segundas, una tercera, 2 cuartas y una quinta, por lo que tenemos buena perspectiva de coger jugadores para seguir con nuestra reconstrucción. Entonces creo que en ese sentido es muy positivo el trade. Y luego pudimos ver en el último partido contra Atlanta que no esté McCaffrey no es el fin del mundo. Incluso creo que se ha visto más carrera esta semana que las semanas que teníamos a McCaffrey. Igual es que también las defensas no prestan tanta atención a la carrera como prestaban antes. Por ahí va lo que yo opino, ¿no? Pero Pablo, en la misma los compis, ¿no? Y sí, lo único, añadir además que a McCaffrey hace poco tiempo se le había dado un contrato de mucho dinero
Y lo mismo, aunque entre este año y el año que viene vamos a tener que estar pagando del dead cap bueno, tenemos que pagar una cantidad bastante fuerte. Más allá del año que viene no tenemos, o sea, en 2 años ya estamos libres de ese contrato, que es un contrato muy alto y para un jugador y una posición, pues como ha comentado antes Toño, es una posición que ahora mismo en la NFL con bastante menos dinero puedes conseguir a alguien que a lo mejor no te va a dar lo mismo que te pueda dar Christian McCaffrey. Eso está clarísimo, es un jugador generacional básicamente, pero sí que te puede dar un 80% de lo que te da McCaffrey por muchísimo menos dinero. Y a lo mejor donde hay que poner el dinero es en otro tipo de posiciones, o yo por lo menos lo veo así. Movimiento inteligente. Estamos de acuerdo. Mira, os voy a tirar una pregunta que nos tira el Serpi, no sé qué habéis leído. Nos habla de Brian Burns, ¿vale? Brian Burns es un edge rusher que le apasiona, él dice, ¿no? Tiene un presente brillante y un futuro asombroso por delante, entiendo, por delante de la NFL. ¿Creéis que Panthers puede realmente tradearlo en la próxima offseason? Pregunta. Yo creo que tiene que llegar una oferta. Yo creo que llega una oferta muy alta, yo creo que esta vez nos han llegado a ofrecer incluso un par de primeras rondas. Por 2 primeras rondas depende de qué equipo, porque no es lo mismo que te ofrezca 2 primeras rondas un equipo donde vas a estar en el puesto 27, 28, que un equipo que vas a escoger entre los 10 primeros. Entonces, si fueran 2 primeras rondas altas, yo personalmente lo pensaría, o a lo mejor, pero claro, es que luego escoges a un jugador en el draft, en el puesto 25, 26, y ¿cómo sabes cómo te va a salir esa jugada? ¿Sabes? Con Brian Burns sabes lo que tienes, que es uno de los mejores edge rushers de la liga. Entonces, pues no sé lo que estará pensando ahora mismo Fitterer, pero yo ahora mismo me lo quedaría como piedra. ¿Tú te lo quedarías? Yo sí. ¿El resto? A ver, la oferta que nos llegó anteayer, el martes, de Rams, que eran 2 primeras rondas y Cam Akers. Es la posición que necesita, pero claro, esa oferta, ¿de qué años daban un...? 2024 y 2025. 24 y 25, claro. Pero bueno, no se aceptó y yo estoy muy de acuerdo con que no se haya aceptado y de acuerdo con lo que comenta Pablo. Yo ahora mismo, por 2 primeras rondas, no hago el trade. Obviamente, no sé si las 2 primeras rondas van a venir de Detroit, pues igual me lo pienso, que es un equipo que nos va a dar picks altísimos, pero claro, los equipos que lo quieren son equipos que te van a dar primeras rondas muy bajas y ahí, como comenta Pablo, es tener un jugador que sabes que funciona o jugártela en la lotería. Ya. Coño. Sí, no, yo no lo doy. Yo creo que la unidad defensiva la tenemos muy bien montada ahora mismo, jugadores muy jóvenes y yo no tocaba nada de ahí. Claro, y a partir de ahí puedes crear una reconstrucción perfectamente. Tiene una unidad fuerte en defensa. Mira, ayer estábamos en un programa que hicimos con los compis en directo y tal, y hablábamos, que luego me dieron un argumento, ¿no? Un poco Chicago, ¿no? Ellos sí ven que Chicago se haya desprendido de esos cracks defensivos. A mí me costaba, ¿no? Porque digo, oye, a partir de una buena defensa que ya tienes hecha, a mí el año que viene, ¿no? Pero bueno, había un argumento que probablemente no querían pagarle a ese jugador el año que viene y se podía entender, pero yo creo que vosotros, en vuestro caso, se puede, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Es que la mitad de la defensa la tienes con contrato rookie. Entonces, no vas a necesitar invertir mucho dinero los 2 próximos años, ¿no? Claro. Está clarísimo. Puedes. Bueno, está claro. Bien, Serpi, ya has visto, ¿no? Aquí, mira, tengo a el Digit que me pregunta, Luis, ¿me harías un gran favor? Claro, ni gran favor, ni era, hombre, eso no cuesta nada. Y me dice, si les preguntas si han visto el vídeo del lanzamiento de Mayfield en el entrenamiento de hoy. ¿Qué pasa, Digit? Que quieres revalorizar, vamos a ya que me la tira, me la deja votando, ¿vale? Mayfield parece que debe ser su agente, igual se ha infiltrado, ¿no? Se ha infiltrado la gente, que no sé si lo habéis visto. Pero aprovechando, decirnos si lo habéis visto o no, pero ¿qué hacemos con Mayfield? Ahí. Yo no lo vi. No sé vosotros si lo habéis visto. Yo lo único que he visto de Mayfield es que ha cambiado su look facial a un look como Gardner Minshew. El lanzamiento no lo he visto. ¿Qué hacemos con Mayfield? Pues dejar que acabe su año y que se vaya.
claramente. O sea, coincidís todos ahí, la comunidad tiene todos el mismo sentir, todos ahí. A ver, y tiene tiempo aún para reivindicarse si es que le dan tiempo, pero yo creo que... ¿Pero creéis que se lo van a dar viendo un poco lo que hemos visto de PJ? No sé, a ver. Y va a volver, y vuelve ahora Sam Darnold. Yo creo que tiene mucho más sentido dárselo la vuelta de lesión, porque lo que vimos de él en los primeros partidos del año pasado es mejor que lo que hemos visto de Baker Mayfield. Me da rabia porque yo creo que cualquiera de nosotros a principio de año, si te dicen que va a venir Baker Mayfield, no crees que nos va a dar una Super Bowl, pero crees que va a jugar bien. Claro. Y ha sido un estrepitoso, con una OL, como comentaba Pablo, que este año es infinitamente mejor que la que tuvo Sam Darnold el año pasado. Y ha jugado mucho peor. Los números claro, así lo hablan, ¿no? De Baker Mayfield, por ejemplo, ¿vale? Lo que me queda a mí un poquito en Cleveland Browns, era un jugador que lo que intentaban las defensas era que pusieran el partido en manos de Mayfield, porque es un jugador que no te va a sacar él el partido adelante. Lo que pasa es que ahí tenía un backfield espectacular y los inicios de Stefanski lo ponía a jugar ese backfield y él, con jugada sencilla, play action y tal, era un QB aseado, ¿vale? Se suponía que el plan aquí podía ir, porque teníais, teóricamente, estaba CMC, estaba Christian, podíais haberle creado, o yo imaginé que le iban a crear algo, un escenario similar, y ahí sí te puede servir. Pero le ponían en manos el partido. Yo alucinaba, no sé cómo veíais un poco el tema de él ahí. Sí, bueno, empezó la temporada, lo que jugó fatal, jugó lamentable. Era como si, no sé, peor que Darnold el año pasado. Pero para mí es un error de, como se dice, un poco de coacheo. Porque tú ya conoces a Christian McCaffrey, ya sabes qué te puede dar y qué no. Y tú te empeñas en querer hacer otra cosa. Para mí es un error, mira, no tanto, oye, de Baker Mayfield, el chaval, pues, oye, le ponen, pues va a hacer... Pero, tío, no sé, creo que era un error desde la parte técnica, ¿no? Estamos de acuerdo ahí, ¿no? O sea, no lo queréis, está clarísimo. Ni uno, no os he visto muy emocionados. O sea, antes apostáis por PJ o incluso Sam Darnold, ¿no? Sam Darnold. Coño, ¿no? Sam Darnold, sí. ¿Creéis que Sam Darnold quiero verle, es vuestro QB franquicia? Esto también quiero entrar a verlo. No creo. Este año viene buena carnaza. ¿O creéis que vais a hacer algo? Contarme, en ese puesto hay duda ahí. A ver, yo creo que Sam Darnold está claro por lo que hemos visto que no puede ser nuestro QB franquicia, pero yo sí le quiero ver con esta OL, la verdad. Vale. Yo quiero verle porque a lo mejor no es nuestro cuarto franquicia, pero con un contrato más o menos, porque tiene la opción este año de quinto año, hay que negociar el año que viene, con un contrato a la baja porque él vea que no tiene oportunidad en ningún otro equipo, puede ser un buen backup. Desde mi punto de vista. Pero por eso quiero verle con esta OL, porque el resto, PJ Walker, pues no lo veo, sinceramente, aunque haya hecho dos partidos más o menos buenos. Baker Mayfield se ha hundido completamente. Y Matt Corral, que también en el Telegram hablábamos mucho de la corraleta, ¿os acordáis? El año pasado. Pues también hay que verle, ¿no? Hay que verle, pero bueno, parece que, y lo acaba de decir Luis, un poco que la jornada de este año es mejor. Tenéis un poco de follón allí. Sí, lo que queremos es escoger arriba en el draft y coger uno de los quarterbacks que llegan el año que viene. Sí, ¿veis que puede ser la jugada por ahí? A basar un poquito de capital allí y hacer una subidita por ahí arriba, ¿sí? ¿Sería lo suyo? Sí, ¿no? Sería lo suyo. Yo creo que Carolina lleva años necesitando poder coger uno de los primeros quarterbacks. Y el problema es que estamos haciendo temporadas en las que quedas arriba en el draft, igual tienes pick 5, pick 6 y ahí no llega nada, entonces se complica. Bueno, pero ojo, el año pasado dejamos pasar a Justin Fields. Fue una apuesta. Y luego Justin Fields, ahora en Chicago se está viendo que es buen quarterback, móvil, con carrera. Bueno, ojo, ahí no se apostó por él. Sí. Y esta semana salió como un reporte que hace 2 años hubo idea de ir a por Justin Herbert, pero que Rule dijo que Nanay. Quería Darnold. Esas cosas, yo de verdad, como no las puedes arreglar, yo casi, si ese es mi equipo, prefiero no enterarme.
Sí. Pues sí. ¿Sabes? Porque si me pasa a mí, digo, no me lo cuentes, macho, porque ya no lo puedo arreglar, ¿sabes? Tío, no me lo cuentes, ¿no? Y aquí sigue David también, de acuerdo, estabais hablando antes de McCaffrey, él también es de la comunidad, supongo que os debéis comunicar, está de acuerdo por lo que dice. Y te agradezco el guiñito ese, a ver si ojalá se lleve el anillo. Pues lo primero que diría es gírate hacia tus chicos de Carolina y diles que parte de eso es vuestro también. Bueno, muy bien. O sea, creo que tenéis que... Sí, la defensa, perfecto, queda clara que todos apostáis por esta unidad, que sea, ¿vale? Digamos, por donde se puede afianzar. De hecho, es un poquito como no estáis al mismo nivel, pero un poquito lo que está intentando hacer ahora con la reconstrucción, bueno, con los últimos trades que ha hecho Baltimore, ¿vale? Volver a esa esencia. Baltimore, Carolina, son dos franquicias que sean... Su esencia está, ¿no? Esa parte, esa unidad defensiva dura y a partir de ahí se puede... Les es más cómodo crecer, ¿no? Baltimore parece que quiere volver también a esa esencia, a ese ADN, y yo creo que es por ahí por donde vosotros también tiráis, ¿no? A partir de ahí, importante, ¿vale? Arreglar esa posición de QB, creo que también lo estáis trasladando. Estáis de acuerdo casi todos que lo suyo sería ir a por una cama, ¿no? La jornada que viene, que parece que hay buena, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más le pondríais a este equipo? ¿Vale? Tenemos la unidad defensiva, vamos a ver QB. Bueno, y hay que pensar un poquito el puesto de entrenador. Si realmente Steve Wilkes es la respuesta, a ver cómo lo hace. A ver, pues a mí personalmente es un tío que para ciertas cosas claramente los jugadores le aprecian mucho. Es un entrenador de este tipo de entrenadores como a lo mejor Ron Rivera, que es lo que tuvimos antes, que los entrenadores están, o sea, los jugadores están mucho con él. Entonces, si se sabe rodear, yo creo que luego es clave si se saben rodear de gente que realmente complementen las carencias que ellos no tengan. Si se sabe rodear de gente que le ayude en otras posiciones y si de aquí a final de temporada el equipo sigue mostrando una buena cara y realmente los jugadores se siguen desarrollando, yo le daría una oportunidad. ¿Tú se la darías la oportunidad? Sí, de aquí a final de temporada van las cosas bien, sí. Y si no, pues habrá que pensar en claro, a lo mejor Scott Fitterer, el general manager, quiere traer a su entrenador o buscar su entrenador y empezar de esa manera. Eso sería otra cosa, pero a mí personalmente no me importaría, ¿eh? ¿El resto? ¿Estáis de acuerdo ahí? A ver, de momento, los dos partidos que ha estado, la cosa ha ido bien. Hay que ver cómo funciona. Al final también hay que recordar, si no me equivoco, fue la temporada que hablábamos antes de la Super Bowl, era el assistant coach de Ron Rivera, entonces también ha estado en una época gloriosa. Pero como decía Pablo, lo importante es ver cómo llega de aquí a final de temporada. Si hace un buen papel, pues una oportunidad creo que habría que dársela, no hacer experimentos. Si estos dos partidos han sido un espejismo, obviamente habrá que ver por dónde tiramos. Igual pensar en esta vez, si no va a ser Wilkes, un entrenador con más experiencia en NFL, igual esta vez no apostar por el college. ¿Coño? Sí, pues muy de acuerdo. Muy de acuerdo con Kaiser. Está claro eso. Y yo creo que también muy importante que en febrero, finales, principios de marzo, sepamos quién va a ser el head coach para poder planificar de una manera decente. Y no hacer el experimento de esta temporada con el claro, coach, ¿no? Con silla caliente. Se habla mucho en los drafts quién era el que realmente elige a los jugadores. O sea, yo creo que eso ha habido una desunión ahí un poco en el equipo que se plasma al final en el campo. Ya, bueno, un poquito al final me lo habéis comentado en varios momentos que hemos ido hablando, porque es un poco cómo veis a este equipo, ¿no? Para volver a coger esa ilusión de entrar en ventana de Super Bowl. Os he oído que no lo veis antes de 2-3 años, por lo menos más o menos, por lo que os he ido oyendo, ¿no? Pero yo soy de los que cree que esto te puede girar de la noche a la mañana. Nadie esperaba a una fiesta el año pasado a Cincinnati, de verdad, nadie le esperaba a esa fiesta. Correcto. Y se colaron, y muy bien colados, hasta
hasta el sack de Aaron Donald, Rams tampoco lo tuvo muy claro. Y se colaron. Quiero decirte, yo no descartaría nada. Está bien pensar, oye, mira, vamos con calma, hagamos cosas bien, pero estáis apuntando, la defensa está hecha. A poco que puedas dar con una pieza ahí clave y crear algo, fíjate, estilo lo que me está encantando que ha sabido hacer Dable en New York o está haciendo Smith ahí en Atlanta. En Atlanta. Caray, cuidado, tampoco descartéis, ¿no? No sé cómo lo veis, pero yo, a ver, esos dos flashes de dos partidos, el partido de Atlanta lo perdéis porque, por cierto, una pregunta, yo le daría, pobrecito, la oportunidad. ¿Qué habéis hecho con el kicker? Con Piñeiro. Sí, ¿qué habéis hecho? ¿Sigue en el equipo? Sigue. Una pregunta seria, sigue. No es cachondeo, es una pregunta seria. Sigue. Y va a seguir, perfecto. Yo creo que ahora tampoco es plan de equipo como está tampoco echarlo. Ahora yo creo que podía merecerse un poquito de tiempo de, venga, vamos a arroparte un poco, tranquilo, vamos a mejorar todos y darle. Aparte, ¿no? El problema con Piñeiro es que llegó con la temporada empezada porque se nos lesionó nuestro kicker titular, o sea, justo a final de temporada. Entonces, estaba sin equipo y pues si un kicker está sin equipo, porque pues tiene que haber alguna razón. Y lo estaba haciendo muy bien hasta este partido, pero la verdad es que siempre que va a dar el kick estamos todos en el grupo de Telegram diciendo, madre mía, lo falla. Aunque llevara que hubiera metido todos, es como que tiene un estilo de pegarle al balón un poco raro y es como, va a fallar esta vez. Esta la falla y el otro día lo veíamos todos muy negro. Hay que además, a su favor decir que el primero le hace al quitarse el casco le hace una putadita, pero bueno, el segundo no. El segundo no. Yo os te voy a contar además que mi jefe se llama Piñeiro. Entonces ¿sí? Cuando... sí. ¿Le gusta el fútbol americano o no? No, pero que cuando dice lo de echar a Piñeiro, ¿por qué tal? Me hace mucha gracia, ¿no? Me traslado a mi día a día y la verdad que me hace mucha gracia eso. Porque ese partido, vamos, lo teníais que haber ganado, es que hubiera sido épico. Ese pase que lanza espectacular PJ, que yo digo, caray, ¿no? Que no sabes. Pero mira, también un poquito, ahora mismo me gustaría ver quién sacaría a Geno Smith como QB de Seattle. Deja que pasen unas semanitas y hablemos, que nos tenemos ahí contactados, lo hablamos. Yo no digo nada, pero Geno Smith yo creo que nadie le daba, de hecho, ni que iba a salir. Y está ahora mismo, es un top 3 de la liga. Ahora mismo, sin duda. Ahora, ¿quién le saca? Y PJ no ha empezado mal, ¿no? No sé. Oye, ahí lo dejo. Vamos a ver la evolución y lo que hablamos. Ahora los jugadores están ya liberados, parece, ¿no? El tener a Christian McCaffrey y esa pieza, pues, es como un poco obliga a ciertas cosas, a mentalidad, ¿no? Ahora ya es un equipo que tiene claro que vamos a hablar el año que viene o el otro y veamos. Y esto libera un poco a los jugadores, ¿no? Libera un poco de carga, ¿no? Entonces, bueno, veamos cómo va. Chicos, no os quiero robar más tiempo, yo estaría aquí hablando muchísimo más, es una horita el programa, teóricamente, vamos ya 1:15. Me ha encantado, he entendido bastantes más cosas de estos Carolina, apuntarme, darme cada una pincelada final que queráis aportar del equipo que veáis o que os hayáis dejado. Y ya vamos despidiendo el espacio por hoy, chicos. Gracias. Bueno, yo quiero agradecerte a ti, sobre todo, Luis, por la invitación y por lo cómodo que nos has hecho sentir y por lo agradable y siempre lo bien que te portas en la comunidad con todo el mundo. O sea, que darte las gracias. Y a Toño y a ti haber organizado este programa, lo que quería decir es muchísimas gracias porque lo he disfrutado muchísimo. Ha sido una charla muy, muy agradable y lo dicho, que muchísimas gracias y que siempre que necesites cualquier cosa, aquí estamos. Lo sé, porque fue un atraco a mala hermana que le hice y me lo montó en... Espera, ¿cuándo lo quieres? Cuando he dicho pim, pam, espérate, ¿cuántos quieres? Pim, pam, pam. Y fue, vamos, es que le estaba exhibiendo el mensaje y casi me respondía diciendo que ya lo había armado. O sea, la predisposición se agradece un montón. Ha sido, o sea, que es mutuo todo este cariño, tío. Venga, el resto, a ver, ¿qué le pintáis? Y ser más animados, ¿no? A ver. Yo creo que también, a ver, de aquí a mí me gusta revolucionar un poco porque venimos a veces con mucho posado NFL, ¿no? Las reconstrucciones son a 2, 3 años.
Los cojones. Sí. Por dentro todos pensamos, coño, a ver si el año que viene me viene a mí ¿no? La punta esa que me haga pum despertar, ¿no? Pero bueno, es lógico que pensemos un poquito así, ¿no? Pero venga, Ignasi, Maynez, dadme vuestro cierre ahí con el equipo. Yo igualmente agradeceros haberme invitado a esta interesante charla, como siempre. Y respecto al equipo, yo sé que las reconstrucciones son largas, a veces podemos tener suerte y de repente un año tienes la suerte y haces playoffs, pero yo creo que lo único que pediría en lo que queda de año y el próximo es tener ilusión por ver el equipo. Porque el final de la temporada pasada llegaba el partido de las 7 y había veces que ni me apetecía ver mi partido. Veía otros partidos que igual eran partidos poco trascendentes y te daban más ganas de verlo. Entonces, yo con que se monte un equipo con ilusión, que juegue bien como el último partido, si es que lo hablábamos en el grupo de Panthers, un partido como el del otro día, yo firmaba perder todos los partidos de esta temporada, pero que sean como el del otro día, que sea interesante ver. Entonces eso, que monten un equipo que juegue bien y que sea entretenido de ver, porque al final, como en todos los deportes, lo que se acaba recordando son las victorias, pero lo que te hace disfrutar el día a día es que se juegue bien. Totalmente. Y que la verdad os han arrebatado muchos años de ilusión, sinceramente, y por eso me he querido remontar a tan atrás, ¿no? Porque creo que os han quitado muchos añitos de ilusión. Toño. Pues mira, yo este año en el podcast, hace 3 o 4 semanas, yo pronostiqué que en los próximos 3 años un equipo del podcast iba a estar en la Super Bowl. Estamos hablando de Bears, Colts. ¿Quiénes estáis? Bears, Colts, Falcons o nosotros. Incluso he llegado a jugar una comida en Segovia con un aficionado de Twitter que me retó y demás. En Segovia, o sea, que vais de corderito o de cochinillo. De cochinillo. Así que yo veo uno de esos 4 en la Super Bowl, que somos nosotros, joder, pues muchísimo mejor, ¿no? Sería lo estupendo y montaríamos una buena si Dios quiere. Pero sí, yo creo que tú lo has dicho. Pues de los que Bengals. De los que estáis, yo te digo, Colts para mí va a tener, creo que le vienen horas a ciegas, les vienen horas a ciegas. Atlanta y ¿me has dicho Atlanta? ¿Y Chicago? Chicago, bueno. Pues no está mal tirada. Has dicho 2 años. He dicho 3. Porque es que, y tú lo has dicho, el año pasado, ¿quién esperaba a Bengals? Sí, cogieron a Barrow en el número 1 hace 3 temporadas. Sin línea. Que la línea la mejora este año. Entonces, bueno, pues efectivamente, yo me jugué esa comida en Twitter y ojalá sea porque somos nosotros, ¿no? Los que nos plantamos en esa Super Bowl y a la tercera va la vencida, dicen, ¿no? Pues ahí deberíamos dar el pasito adelante. Pues muy bien, chicos, os deseo toda la suerte del mundo, de verdad. Yo digo que cada vez que me vienen invitados como vosotros a este espacio, te haces un poquito más de ese equipo, la historia que habéis contado, ya eso no hay persona humana que no le haya podido llegar, pues ya te haces un poquito del equipo, el entender muchas cosas de esta franquicia que te ha gustado ya de por sí, ¿no? Por un jugador que a ti te ha encantado como Cam, un emblema como Quickley, que lo he dicho al principio, que para mí quisiera tener 11 tíos como de ese espíritu, o sea, de verdad te lo digo, como yo soy, o sea, que es una franquicia que es querida en la comunidad. Chicos, muchas gracias por el atraco que os he pegado en horario, en citarnos y tomar nota, que esto es un tic, vamos pasando por aquí, iremos rodando y ya estáis fichados para la próxima aventura Panthers en La Voz del Yarder. Muchas gracias a todos. Yarders, gracias por estar ahí. Gracias a los que lo vais a ver en diferido y dejar en los comentarios si consideréis. Y nada, seguir a estos cracks, que a Pablo, que si queréis entrar en Telegram, que os pondrá contactarle, a Pablo Spain, a Ignasi, que, bueno, todas las colaboraciones que hace, seguirles en los perfiles y, por supuesto, a Maynez, que le falta la arroba, pero es su perfil en Twitter, seguirles para saber más de esta franquicia, que apunta bien. Buenas noches. Chao, chicos. Hasta luego. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Gracias a vosotros, de verdad.